Buen día, hermanos. El Señor les bendiga en este día y agradecemos que podemos comunicarnos por este medio y compartir el mensaje de la palabra. Hemos estado considerando los mensajes a las 7 iglesias de Asia que se encuentran en el libro de Apocalipsis. Y hoy consideraremos el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Y bueno, antes de hacerlo, queremos saludar a nuestros hermanos de la iglesia Emanuel de Ciudad Juárez, Chihuahua, o Chihuahua, como dicen allá. Y les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo, les amamos y agradecemos porque sabemos que el Señor les ha guardado, les ha cuidado y les ha sostenido hasta hoy. Y hoy quiero compartirles una historia que escuché de un pastor. Platica que cuando él iba viajando por avión, era un viaje corto de alrededor de 1 hora, y él se dirigía a dar unas conferencias que le habían pedido en una iglesia en cierto lugar. Y le llamó la atención un pasajero que iba ahí en la misma fila donde él iba, y este pasajero iba pidiendo bebidas con cierta frecuencia. A pesar de que era un viaje corto, dice él, ya había pedido varias bebidas alcohólicas durante el trayecto. Y entonces el pastor dice, este hombre se dirigió conmigo y me dijo, ¿usted está leyendo la Biblia? Y yo le dije, sí. Y el hombre empezó a hacerme algunas preguntas, dice el pastor, pero yo me incomodé porque él estaba tomando y yo quería estudiar para la conferencia que iba a impartir. Y pues le contesté con mucha frialdad y procuré ya no hablar con él. Pero entonces el Señor, dice, el Espíritu Santo le redarguyó y le dijo, el Señor le llamó la atención y el hermano pastor consideró esto porque pensó, bajo la dirección de Dios, él pensó, quizá este hombre está tomando porque tiene miedo a volar y tiene miedo a morir. Y él está tratando de preguntarte sobre la Biblia y tú estás evadiendo sus preguntas. Entonces el hermano dice, redargüido por el Espíritu, se volvió a este hombre y él empezó a platicar con él, pero como el vuelo era corto, no había mucho tiempo para conversar, así es que rápidamente el hermano le dio el mensaje de salvación, le escribió su nombre, su dirección, teléfono, y finalmente bajaron del avión y se despidieron. La historia no termina allí. Y al final de esta meditación les cuento en qué terminó la historia. Porque hoy vamos a considerar el mensaje de Dios, del Señor Jesucristo, a la iglesia de Filadelfia. Y voy a leer lo que el Señor le dice a la iglesia aquí en Apocalipsis capítulo 3, del versículo 7 al 13. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí.
y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y hemos considerado que estos mensajes a las 7 iglesias, que fueron dirigidos a una iglesia, cada uno en una ubicación geográfica y en un tiempo determinados, son mensajes que también aplican a cada uno de nosotros, a todas las iglesias y a todos los creyentes de todos los tiempos, dado que el Señor a cada una de las iglesias dice al final de su mensaje: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hemos considerado cómo en algunos casos el Señor Jesucristo vio el deterioro de la fe en las iglesias, empezando con la iglesia de Éfeso, que había dejado su primer amor, y el Señor le dice: arrepiéntete. Luego a la iglesia de Esmirna, el Señor lo único que le dice es: no temas en nada lo que vas a padecer. Pero después, a la iglesia de Pérgamo, que estaba tolerando el pecado, es decir, no tenía cuidado. Es como hoy que se nos dice que debemos cuidarnos para no ser contagiados por el virus, el lavarnos constantemente las manos, el ser higiénicos, el no andar saludando, no andar besando, no andar abrazando a otras personas, y el guardar la sana distancia para no ser contagiados, para protegernos del contagio del virus. Se nos dice que tomemos todas esas medidas. Así el Señor nos dice también que debemos tomar ciertas medidas para alejarnos del pecado. Y en muchas ocasiones la Biblia dice: huyan de tal o cual pecado, huyan de la fornicación, huyan de la idolatría. Y los creyentes de Pérgamo no lo estaban haciendo. Ellos se sentían cómodos viviendo así, en contacto con el pecado, lo toleraban. La iglesia de Tiatira, en cambio, era una iglesia que no solo toleraba el pecado, sino que ya había sido infectada. Es como hoy, digamos que el Señor le tomó un examen médico y el Señor diagnosticó a la iglesia de Tiatira como una iglesia que necesitaba cuidados intensivos, porque era una iglesia que estaba no solo tolerando el pecado, sino estaba practicando en su seno el pecado. Y el Señor a la iglesia le dice, ya no le dice arrepiéntete, le dice: le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no ha querido arrepentirse. Luego a la iglesia de Sardis, cuando el Señor llegó como el médico celestial y examinó a esta iglesia y buscó en ella los signos vitales de la fe, encontró que en la iglesia no había signos vitales, y por eso el Señor le dice a la iglesia de Sardis: tienes nombre de que vives y estás muerto. Y el Señor le advierte que debe arrepentirse y debe recordar lo que había recibido, porque el Señor Jesucristo, cuando nosotros somos salvos, nos da una vida nueva. Hay una vida nueva en Cristo. Y estos creyentes vivían como si nunca hubieran tenido esa vida nueva. Vivían igual o quizá peor que los que no eran creyentes a su alrededor. A la iglesia de Filadelfia el Señor Jesucristo no le da ninguna reprensión. El Señor Jesucristo le anima, le alaba y reconoce lo que ellos estaban haciendo. Y una de las cosas que vemos que el Señor Jesucristo le dice a la iglesia de
de Filadelfia es que ellos eran una iglesia que, aunque tenían poca fuerza, dice, aunque tienes poca fuerza, versículo 8, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y el Señor 2 veces ve en la iglesia de Filadelfia que ellos habían guardado su palabra. En su diagnóstico ve esto como algo saludable. Ellos habían guardado la palabra de Dios. Y el Señor Jesucristo les saluda a la iglesia. A diferencia de las demás iglesias en las que repite lo que ya en el capítulo 1 el apóstol Juan había escrito acerca del Señor Jesucristo, al contemplarle ahora glorificado, y dice, por ejemplo, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, o el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, o el que tiene ojos como llama de fuego, o el que tiene pies como bronce bruñido. Así a cada una de las iglesias, pero a la iglesia de Filadelfia usa otros atributos. Y dice, por ejemplo, es en el versículo 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y se presenta el Señor con estos atributos propios que enseña a la iglesia acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y primero dice el santo. Una de las cualidades más distintivas de Dios, o sea, uno de los atributos principales de Dios es su santidad. Dios es un Dios santo, es un Dios limpio, es un Dios apartado del mal, es un Dios que es un Dios recto, puro, sin mancha. Y en la Biblia vemos que es el único atributo de Dios que se repite 3 veces cuando se menciona. El Señor es santo, santo, santo. El libro de Isaías capítulo 6, cuando el Señor mostró a Isaías su gloria, dice que los seres angelicales alababan al Señor diciendo, santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. Y así en varios libros de la Biblia encontramos que así se menciona este atributo del Señor. Ningún otro atributo de Dios se menciona así. Nunca se lee en la Biblia que se diga Dios es amor, 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 o Dios es bueno, 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 o Dios es poderoso, poderoso, poderoso. No, solo la santidad se menciona así porque es uno de los principales distintivos del Señor. Moisés, cuando escribió un cántico, y se registra ya en el libro de Deuteronomio capítulo 32, hablando del Señor, dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Y luego agrega, versículo 5, la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Así es que el Señor es un Dios santo. La santidad es un atributo de Dios que actualmente no se menciona mucho en las iglesias. Actualmente a las personas no les agrada mucho que se hablen de temas como la santidad de Dios, o la ira de Dios, o el juicio de Dios. Les gusta más, que se les hable de el amor de Dios, o la bondad de Dios, o el poder de Dios. Cánticos como, por ejemplo, el poderoso de Israel, que ciertamente están basados en la palabra. Sin embargo, nos olvidamos de cantar y de reconocer este atributo de Dios, que es uno de los
atributos que más se distinguen en la Biblia. Algún teólogo dijo que la santidad es como el rostro de Dios, como ver a Dios. Y las personas hoy, por eso alguien escribió por ahí que a las personas les gusta más sentir a Dios que obedecer a Dios. Y por eso en muchas iglesias se enfatiza más la expresión de las emociones y el desahogo de las emociones. Pero bueno, la santidad es un atributo central de Dios y el Señor quiere que seamos como Él. Dice el apóstol Pedro en primera de Pedro capítulo 1, versículos 14 y 15. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Nuestro Señor es un Dios santo. El Señor Jesucristo es santo. Y nosotros hemos sido llamados, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, a los que conoció a estos también llamó, a los que llamó a estos también glorificó, y a los que glorificó también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y Él es santo. El Señor también le dice a la iglesia de Filadelfia, el verdadero, el santo, el verdadero. Nuestro Señor Jesucristo es el verdadero Dios. Él es verdad, como leímos ahí en Deuteronomio 32, Dios de verdad. No hay ninguna iniquidad en Él. La verdad y la santidad están fuertemente ligadas en el carácter de Dios, en los atributos de Dios. Él es verdad, Él es verdadero y Él es santo. Y en el Nuevo Testamento, el apóstol Juan en Primera de Juan nos dice, en Primera de Juan capítulo 20, pero sabemos, voy a leer desde el 19, sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El Señor Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. En Él está la vida eterna. Así es que el Señor es el verdadero. Y se presenta a la iglesia de Filadelfia como el verdadero, porque una de las cosas que el Señor ve en la iglesia de Filadelfia es el hecho de que ellos guardaron su palabra, ellos guardaban la palabra del Señor. Y luego vemos también que se presenta como el que tiene la llave de David. Y esto nos habla de aquel que tiene acceso a las riquezas del reino, aquel quien tiene la autoridad para dispensar, para administrar las riquezas del reino. En Isaías capítulo 22, del 20 al 22, se relata cómo el Señor habla acerca de esto y dice que Él va a darle a Eliakim, hijo de Hilcías. En aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Habla de esta autoridad que tenía aquel mayordomo de la casa real para dispensar las riquezas del reino. Y en el caso del Señor Jesucristo, Él es el Señor, Él es el Rey, y Él es el mediador entre Dios y los hombres. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el que tiene la llave de David y dispensa las riquezas
del reino con la autoridad de Dios. Y nosotros, gracias a el Señor Jesucristo, podemos tener acceso a las riquezas de la gracia del Señor, a las riquezas de la gloria de Dios. Y el otro aspecto que quiero destacar en cuanto a la carta o el mensaje del Señor Jesucristo a la iglesia de Filadelfia es que el Señor Jesucristo destaca principalmente en esta iglesia el hecho de que ellos guardaron su palabra. En el versículo 8 dice, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y el versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. La iglesia de Filadelfia se distinguió porque guardó la palabra de Dios. Y era una iglesia que el Señor dice, aunque tienes poca fuerza. Esto no habla de fuerza espiritual, habla de fuerza, de algún tipo de fuerza, influencia o poder terrenal. Era una iglesia, al parecer, por lo que dice el Señor, era una iglesia pequeña, probablemente. En el Nuevo Testamento no hay ninguna mención a la iglesia de Filadelfia en ninguna otra parte más que aquí en el libro de Apocalipsis. Pero el Señor examina nuestros corazones y el Señor reconoce cuando sus hijos guardan su palabra. Y esa es una de las cosas que el Señor busca en la vida de sus hijos. El que guarden su palabra, que guardemos su palabra. Como decía, era una iglesia probablemente no muy grande. No había personas muy ricas allí porque no tenía, aunque tienes poca fuerza, probablemente no había personas muy ricas ahí, no tenían mucho dinero, no había personas de influencia entre sus miembros, no eran gente rica, no eran gente noble, no eran gente intelectualmente, digamos, superior, no eran sabios. Y recordamos las palabras del apóstol Pablo a los hermanos de Corintio cuando les dice que entre ellos no había ni muchos sabios, ni muchos ricos, ni muchos poderosos, pero que Dios había escogido a lo necio del mundo y a lo vil y lo menospreciado del mundo para avergonzar a lo fuerte, y a lo necio para avergonzar a los sabios. Así es que Dios escogió a esta iglesia y a la iglesia de Filadelfia. Aunque no hay ninguna otra mención en ninguna otra parte del Nuevo Testamento, el Señor reconoció lo que esta iglesia estaba haciendo en el nombre del Señor: guardar la palabra. No tenían mucha fuerza, pero guardaron la palabra. No es quizá el tipo de iglesia que hoy muchos de nosotros veríamos como una iglesia exitosa, entre comillas. Pero para el Señor sí lo fue, porque guardó la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor es el mensaje de Dios para nosotros, y Dios espera que la guardemos y la obedezcamos. Así es que nosotros, hermanos, los creyentes, debemos buscar siempre en la palabra, porque la palabra de Dios es la que produce fe. No es lo que dice Romanos 10:17, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra alimenta nuestra fe, alimenta nuestra vida. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra nos alimenta, la palabra nos da gozo. El profeta Jeremías, a pesar de la tragedia y el anuncio de destrucción que él tenía que dar al pueblo de Israel, que a veces le traía tristeza, sin embargo escribe en Jeremías 15,
Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Oh Jehová, Dios de los ejércitos. La palabra de Dios también examina nuestra vida. Es como aquel escáner que examina todo nuestro ser y nuestro espíritu y nos ayuda a ver qué cosas necesitamos corregir. La palabra nos alimenta, nos corrige, es lo que dice también el apóstol ahí escribiéndole a Timoteo, que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para instruir, para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra nos limpia, nos sana. La palabra dice el Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. La palabra nos santifica. El Señor Jesucristo dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y luego agregó, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que ellos sean santificados en tu verdad. La palabra de Dios nos alimenta, la palabra nos santifica, nos da gozo. La palabra nos quebranta, es como martillo que quebranta la piedra. La palabra penetra y nos diagnostica, porque dice en Hebreos 4:12 que es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y podíamos seguir hablando de los atributos de la palabra de Dios, pero la palabra es fundamental. Si una cosa elogió el Señor Jesucristo de la iglesia de Filadelfia es que guardaron su palabra. Guardaron su palabra y Dios les promete hacerlos columnas en el templo de Dios, porque Filadelfia estaba ubicada en un área que era sísmica. Había temblores con frecuencia. Y cuando él dice, lo haré columna en el templo de mi Dios, habla de esa estabilidad, de esa firmeza que el Señor nos da por la fe, por estar sostenidos por su palabra. Y promete una corona también. Así es que, hermanos, básicamente la vida cristiana gira alrededor de la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo a los colosenses, les dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Así es que la palabra, hermanos, es fundamental. Y cada creyente, cada hijo de Dios debería leer la Biblia, memorizar y meditar la palabra. Debería también compartir la palabra de Dios. Debería el creyente buscar siempre la palabra de Dios y finalmente obedecerla. Leer la palabra de Dios, meditar y memorizar la palabra, obedecer la palabra de Dios y compartir la palabra de Dios. Estas 4 cosas todo creyente debería buscar hacer. Termino la historia. Tiempo después de que aquel pastor se encontró con aquel hombre que iba tomando en el vuelo y que bajaron del avión, se despidieron. Tiempo después, dice este pastor, relata que un domingo, cuando antes de empezar el servicio en su iglesia, él estaba ahí en la iglesia, pues varios minutos antes, media hora antes, y él estaba revisando todo ahí en el local. Y un hombre entró y lo saludó. Ya había pasado meses. Y le dijo, Pastor John, porque así se llama el pastor. Le dijo, pastor, ¿se acuerda de mí?
y el pastor lo vio, había cambiado y le dijo, creo que sí, tú eres la persona del avión. Le dijo, sí, quiero decirle esto. Cuando yo le pregunté acerca de la Biblia, se lo pregunté porque le dijo, en mi casa, dice, yo soy un hombre que tengo mucho éxito en mi trabajo. Yo gano bien, tengo una buena casa, tengo mis ahorros, me va bien, gracias a Dios. Dice, pero tenemos en la casa una sirvienta que es hispana y no habla inglés. Le dijo, pero esa sirvienta, cada vez que me veía a mí y que tenía oportunidad de decirme algo, me decía 3 palabras en inglés, que yo creo, dice, son de las pocas que ella sabía. Y me decía, you go hell. You go hell. Que en español quiere decir, tú ir infierno. Tú ir infierno. Dice, ella siempre me decía eso. Y la verdad, yo sí tenía miedo, porque sabía que no estaba viviendo bien. Y cuando yo lo vi en el avión leyendo la Biblia, Dios me movió a que le preguntara, porque sí tenía miedo. Dice, y después de que usted me compartió el mensaje, bajando del avión, llegué ahí a las salas de espera, ahí mismo me arrodillé, le pedí al Señor que me perdonara y que Él viniera a mi vida. Él cambió mi vida, ahora soy un hombre diferente. Una sirvienta que solo sabía decir estas 3 palabras, you go hell. Aunque tienes poca fuerza, le dijo el Señor a la iglesia de Filadelfia, has guardado mi palabra. Busquemos, hermanos, guardar la palabra de Dios. Empecemos por leerla. ¿Sabe cuánto tiempo se necesita para leer toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis? 72 horas. Al ritmo que lee un niño de 6º año, usted la lee en 72 horas. 15 minutos diarios y usted leerá la Biblia entera en un año. Y yo quiero preguntarle, hermano, no para crearle culpa, sino para reflexionar en esto. Reflexionemos cada uno de nosotros. ¿Cuánto tiempo hemos ocupado durante esta cuarentena para leer la palabra de Dios? Para meditar en la palabra. ¿Cuánto tiempo hemos ocupado? ¿Cuánto tiempo ocupamos en las redes sociales, en el Facebook, en el WhatsApp, en las otras que existen, no sé, Twitter y otras? ¿Cuánto tiempo ocupamos en ver películas, en ver series? ¿Cuánto tiempo ocupamos en leer la palabra de Dios? 15 minutos diarios y usted la leerá en un año. 30 minutos diarios la leerá en 6 meses. Imagínese. Y si usted quiere, hermano, empiece hoy a buscar a Dios en su palabra. Ella es nuestro alimento. Aquí encontramos nuestra vida. Aquí alimentamos nuestra fe. Y esa es la invitación de Dios a través del mensaje a la iglesia de Filadelfia. Guardemos la palabra. Comencemos por conocerla. Que la palabra de Cristo more en abundancia en cada uno de nosotros. Y que Dios les bendiga, hermanos, y les siga sosteniendo y guardando en este tiempo para gloria de su nombre. Amén.